Buen día, dialogamos y saludamos al vecino de Zapala, Carlos Beto Vivero, actual diputado nacional. Bueno, Beto, ante todo, un gusto, un placer saludarte. Estamos haciendo la entrevista horas previas ya a fin del año 2019 y en primer término, ya te lo dije personalmente, pero también en cámara corresponden las felicitaciones por tu designación, por tu trabajo, porque en definitiva representás al país, pero también a la provincia y a Zapala, por supuesto, ¿no? Sí, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de tener esta conversación y llegar a la comunidad. Sí, la verdad que muy contento, con mucha expectativa y con el desafío de poder representar los intereses de los habitantes de la provincia de Neuquén con el mayor nivel de compromiso, con la mayor seriedad posible, con el mayor nivel de cercanía para tomar contacto con la comunidad, siempre en el marco del proyecto político al cual pertenezco, que es la identidad del Frente de Todos, y particularmente acá en Zapala, que uno es de acá, estoy ahí programando volver a radicarme en los próximos meses también acá, por cuestiones que hacen a la gestión y por decisiones que tienen que ver con la vida personal y que también van amalgamándose de alguna manera, así que con un enorme compromiso y una enorme responsabilidad para que la tarea que pueda llevar adelante sea con resultados positivos para la comunidad en general, ¿no? Seguramente. Beto, bueno, yo te pregunté, te presenté como Carlos Beto Vivero, pero yo entiendo que el 90% de la gente te conoce como Beto, ¿no? Es un problema de identidad. Inclusive sí. En tus redes sociales está identificado como Beto, ¿no? Sí. Pero ¿y de cuándo que vos tengas conocimiento surge el Beto? ¿A nivel familiar? De siempre, a nivel familiar y a nivel en la escuela. Yo digo que tengo un problema de identidad porque en la escuela me decían Alberto a mí en la primaria, siempre Alberto, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp con los compañeros de la primaria que fuimos a la escuela 114, que siempre jodemos, qué sé yo. Y después, en la vida política siempre fui Carlos Vivero, por ejemplo, fui secretario de Economía Social en la gestión anterior, pero siempre la identidad de Beto, que es mucho más fácil, es mucho más... ¿viste? Todo el mundo me conoce con ese nombre, ¿no? El ambiente futbolístico, bueno, qué sé yo. Esa Beto, es identidad, ¿no? Bueno, ya vamos a indagar un poquito más también en el Beto Vivero persona, ser humano, ¿no? Más allá del trabajo político. Prestaste juramento en una circunstancia, si se quiere, urgente para el país, ¿no es cierto? Porque había que aprobar una ley más que importante relacionada, por supuesto, a la situación económica. Sí. Nosotros durante gran parte de noviembre y diciembre, al menos yo participé en los equipos técnicos que fueron trabajando en algunas cuestiones que hacen a la política social del gobierno. Pero la verdad que el día miércoles, previo al juramento y el día de la sesión, fue una sesión de casi 20 horas, bastante intensa, bastante larga, fue como un debut bastante poco usual, ¿no? Pero era necesario porque la verdad que la ley de solidaridad social y desarrollo de la cuestión productiva no era solamente una ley en la cual se buscaba otorgarle al Poder Ejecutivo en la figura del presidente las herramientas, los elementos necesarios para dar un vuelco a un modelo económico. Nosotros veníamos de un modelo económico que, esto sin ningún tipo de análisis más político de fondo, veníamos de un modelo económico en el cual los grandes beneficiados fue el sistema financiero, sobre todo el sistema financiero internacional. En 4 años terminamos endeudando el país en casi 144.000 millones de dólares, de los cuales casi 50.000 millones son con el Fondo Monetario Internacional y se tienen que cancelar en estos 4 años de gestión de gobierno. Veníamos de un sistema de concentración y de beneficios al sector agroexportador de la economía, que tuvo altos beneficios, que pagaba bajas retenciones y que tenía todas las ventajas comparativas sin generar empleo y con una libertad para hacer fuga de divisas, que es enviar los dólares que se producen acá, enviarlos a otros lugares y no tener un sistema financiero fuerte inclusive. El sistema energético nacional, las grandes beneficiadas fueron las empresas energéticas, tanto eléctricas como de distribución de gas, que fueron fuertemente beneficiadas por la dolarización de las tarifas, empresas que ganaron más de 1.200 millones de dólares, como por ejemplo la del amigo del presidente, Nicky Caputo,
Y pasamos a un modelo, o por lo menos se generaron las bases o se brindaron los instrumentos para volver a un modelo de incentivo al consumo y de fortalecimiento de la industria y la producción local en un sector donde más de 150.000 industrias se cerraron estos 4 años en la Argentina. Por eso la moratoria PYME es un elemento central y clave, es la moratoria más importante para las pequeñas, medianas empresas y pequeños y medianos comercios que se brinda en la historia argentina. Yo ayer estuve acá en Zapala incluso recorriendo varios comercios del centro, charlando y demás, y la verdad que estaban muy expectantes porque es una medida que por lo menos permite aliviar la carga tributaria y la situación en la que se encuentran miles de pymes de toda la Argentina, y un elemento que por lo menos pretende impulsar nuevamente ese desarrollo, ¿no? Por otro lado, el congelamiento de tarifas para rediscutir en los próximos 180 días un nuevo marco jurídico que va a salir a través de una ley, primero para volver a una especificación tarifaria, segundo para retrotraer precios y tercero para poner como prioridad el consumo interno y que ese consumo interno también esté atado a inversiones por parte de las empresas, que esté atado a condiciones comparativas en relación, por ejemplo, a los subsidios, porque los subsidios siguieron existiendo. Lo que pasa es que antes se subsidiaba al consumidor y ahora se subsidia a las empresas. Esto es un tema que siempre se discute, porque vos cuando subsidiás a los sectores medios estás incentivando el consumo de alguna manera, ¿no? Tanto que se habla de los planeros, de los subsidiados, la clase media nunca se dio por aludida cuando se le subsidiaba el 50%, el 80% o hasta el 100% de la tarifa eléctrica o de la tarifa de gas, que hizo que, por ejemplo, cuando los subsidios pasaron a las grandes empresas, dejáramos de pagar 1.000 pesos de gas por mes acá en Zapala a estar pagando familias 4, 6, 7.000 pesos, lo que hace obviamente que si vos tenés que destinar ese dinero a pagar una factura de gas, dejás de comprar en el mercado del barrio, dejás de ir a comprar las zapatillas a los pibes para que vayan a la escuela, y digamos, todo como parte de un modelo económico que lo que hizo fue retraer la economía, reducirla. Y bueno, otro núcleo central de esa ley, la suspensión de la aplicación del artículo de la ley que establecía la movilidad jubilatoria, de la que tanto se habló estos días, y que lo que hizo fue suspender por 180 días la aplicación de ese cálculo, que era una fórmula regresiva, porque en estos 2 años le hizo perder el 20% del poder adquisitivo a los jubilados, porque siempre fue por debajo del proceso inflacionario, pero que también pone en serio riesgo la sustentabilidad del sistema previsional en la Argentina. Yo escuchaba a dirigentes el día de la sesión, o incluso durante las entrevistas, además escuchaba a dirigentes del partido que dejó el gobierno el 10 de diciembre, planteando que nosotros ajustábamos por los jubilados, ¿no? Y la verdad que se patinaron en la timba financiera casi el 60% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que le da justamente sustento al sistema previsional en la Argentina, que hoy está en riesgo, que hoy es necesario discutir no solamente la cuestión de los aumentos a los jubilados de manera progresiva y de manera un poco más equitativa, digo, porque la brecha entre los que más ganan en términos jubilatorios y los que menos ganan se fue ampliando en este tiempo, y ya venía ampliándose antes. Este es un problema del sistema previsional en la Argentina. Digamos, requiere no solamente pensar ese sistema progresivo, sino también pensar la sustentabilidad del sistema, que es lo que vamos a discutir en los próximos 180 días. Y lo último, esta cuestión que quedó ahí. Yo creo que tuvimos nosotros un error en la incorporación, más allá de que hay cuestiones técnicas que se podrían explicar, pero la cuestión de las jubilaciones especiales, los regímenes especiales, es un tema que vamos a estar tratando ahora el 9 de enero y el 22 de enero en sesión, pero los regímenes especiales se dijo mucho también. La realidad es que no existen las jubilaciones de privilegio para los senadores, no existen las jubilaciones de privilegio para diputados, no existen las jubilaciones de privilegio para ministros o secretarios de Estado, porque se derogaron en el año 2002. No se derogaron ahora. Se derogaron en el año 2002, y cualquiera que busque, por ejemplo, los artículos del diario Clarín de esa época, van a ver que se derogaron a instancia de Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento era senadora, y que había toda una corporación de senadores del peronismo y del radicalismo que querían mantener esos privilegios y que presionaban para que no se tratara eso en el paquete de leyes que se envió en el año 2002 para abordar la emergencia post-2001. Y ella se plantó, menciono lo del diario Clarín porque me parece simbólico, porque lo cuenta, relata, digamos, los entretelones, y es interesante conocerlo. Las únicas jubilaciones especiales que hoy existen son las jubilaciones para el cuerpo diplomático, que tienen que ver, por ejemplo,
yo no le llamo un régimen de privilegios, que hay que discutirlo, porque es un régimen especial, hay que discutirlo, pero hay un cuerpo diplomático, por ejemplo, que tiene, cuya tarea termina, no sé, el que vive, el cuerpo diplomático que está toda la vida en Noruega, cobra en la moneda noruega, tiene el poder adquisitivo de esa moneda y después la Cancillería está obligada a mantener determinados estándares. Eso hay que discutirlo, por supuesto. Y lo otro que sí hay que discutirlo de fondo y que a mí me parece que hay que ir más a fondo son los privilegios del Poder Judicial. El Poder Judicial no paga impuestos a las ganancias, el Poder Judicial tiene jubilaciones de privilegio con jueces que se jubilan con más de 600.000 pesos de sueldo, y la verdad que es necesario que el Poder Judicial asuma que es un poder más del sistema democrático de la Argentina, pero que también tiene que hacer los esfuerzos que sean necesarios y respetar, así como un trabajador que tiene determinado ingreso y está en la cuarta categoría, tiene que pagar impuestos a las ganancias, también no puede ser que un juez no pague impuestos a las ganancias, y me parece que eso tiene que ser un imperativo de la etapa democrática que se viene por delante, ¿no? Está bien. La verdad que interesante, y es válida la aclaración y la ampliación de información que terminás de realizar en un tema candente, ¿no es cierto?, como son las jubilaciones de privilegio. La verdad que es muy interesante. Beto, comentale a la audiencia, porque todavía hay ciudadanos que no les queda claro cómo fue que precisamente llegás a la Cámara de Diputados. Bueno, esto obedece, por supuesto, a la renuncia de Darío Martínez. Nosotros, digamos, en el año 2017 compartimos lista, fuimos parte del Frente Unidad Ciudadana, el cual Darío Martínez era el primer candidato a diputado nacional, la segunda candidata era Soledad Martínez, el tercero era Javier Bertoldi y el primer suplente era yo. Claro. Como parte del acuerdo político en esta elección del año 2019, nuestro sector impuso el primer candidato a senador, que era Oscar Parrilli, y el presidente Alberto Fernández le pidió a Darío que encabezara la lista de diputados nacionales de esta etapa para traccionar y para poder, una figura que la verdad que ha crecido bastante y no era necesario ponerlo en la lista de alguna manera. Entonces él es electo ahora diputado, asume por el mandato 2019-2023, y nosotros primero acordamos con Soledad que lo más conveniente era que ella representara los intereses de la zona centro neuquina en la legislatura provincial. Había encabezado la lista de diputados provinciales Soledad, yo era 10º en la lista esa, ¿no? Con lo cual, si asumía Soledad, era probable que yo asumiera la legislatura neuquina. Javier Bertoldi fue electo intendente de Centenario, también desestimó la posibilidad de ser diputado, y terminé asumiendo esta responsabilidad por decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que nos transmitió la necesidad de que yo me incorporara al bloque, ¿no? Está bien, queda clarísimo los conceptos. Beto, Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, elegido democráticamente por el voto popular. Si esta entrevista la hubiésemos realizado un año antes, o quizás un poco menos, Alberto Fernández es como que no estaba en los planes, ¿no es cierto? ¿Cómo viviste todo ese momento determinante, por supuesto, con la determinación de la expresidenta Cristina Fernández, ¿no? Yo creo que Alberto Fernández siempre decía algo muy interesante en las entrevistas. Él estuvo muy enfrente nuestro, digamos. Distanciado. Se fue distanciado, primero fue jefe de campaña de Massa, en el 2015, en el 2017 fue jefe de campaña de Randazzo, y después comenzaron, producto de la situación económica, social y demás, conjunto de dirigentes a tomar contacto, y él en particular con Cristina, ¿no? Alberto siempre en las entrevistas que se le hacía después del 2017 en adelante decía algo interesante, decía que sin Cristina no se puede, pero que con Cristina sola no alcanzaba. Y yo creo que el proceso político y la visión política de Cristina, digo, uno puede coincidir, quererla, no quererla, estar de acuerdo, acusarla de lo que se le parezca, pero me parece que tiene una estatura política y una capacidad de liderazgo que no la tiene ningún dirigente en los últimos 40, 50 años en Argentina, digamos, con un volumen de análisis de la realidad internacional, con un volumen de análisis de la realidad política nacional, y con un nivel, digamos, el nivel de ataque que nuestro espacio sufrió en estos 4 años fue salvaje. Incluso sigue siendo, porque recién llevamos 15 días de gobierno y nos exigen respuestas que al otro gobierno no se las exigieron en los 4 años, ¿no?
Creo que Cristina tuvo la madurez política de comprender, primero, que era necesario con todos, segundo, que era necesario que para hacer gestos de generosidad en la política había que predicar con el ejemplo, y tercero, que encontró en Alberto Fernández un tipo que tiene una capacidad de gestión y una capacidad de articulación política que, a priori, por lo menos con lo que uno va viendo, tiene la capacidad de construir diálogo, de construir consensos, pero parado siempre en una posición ideológica, política muy clara, y que creo que se complementan muy bien ambos roles. Cristina conduciendo el campo nacional y popular, conduciendo el espacio, y él ejerciendo el liderazgo de la presidencia de la nación con todo lo que implica. Para nosotros fue una sorpresa porque, digamos, los que venimos del kirchnerismo, somos parte del cristinismo, veníamos como todos preparados con el chip Cristina presidenta. Y de repente nos levantamos un 18 de mayo y nos encontramos con que Cristina había hecho un video y que el candidato, bueno, y la verdad que el resultado estuvo a la vista porque automáticamente se alinearon los gobernadores, se alinearon los intendentes del conurbano bonaerense. Cuando uno habla de los intendentes del conurbano bonaerense, por ejemplo, Lomas de Zamora tiene 700.000 habitantes, es casi la Patagonia completa, ¿no? Y la verdad que digamos, se construyó una coalición para ganar, pero lo importante es que también se construyó y se está desarrollando una coalición para gobernar. Creo que el equilibrio que se construyó en el Ejecutivo es importante, el programa de gobierno que se está tratando de plantear es importante, y una cuestión que tiene que ver con esto, que al final no lo cerré al principio, yo decía que la ley tenía como objetivo darles las herramientas a Alberto Fernández, pero también tiene un objetivo central para el modelo económico que viene, que es la discusión de la deuda externa. O sea, estas son las condiciones. Nosotros hemos decidido, en el marco de la ley esa que sancionamos, que este va a ser un país que va a priorizar a sus pymes, que va a priorizar el consumo interno, que las energéticas van a estar al servicio del desarrollo del consumo interno y de la infraestructura para la producción y para las residencias. Y el Fondo Monetario Internacional tiene que tener claro que en ese marco vamos a discutir, por lo menos rediscutir los pagos de deuda, rediscutir los alcances de esa deuda que no es nuestra. Nosotros entregamos un país desendeudado en el 2015 y volvemos a hacernos cargo de esta situación. Y creo que esa lectura, tanto Alberto Fernández como Cristina, y seguramente también, yo lo veo bastante, Sergio Massa, han construido una coalición de gobierno que nos permite a nosotros por lo menos dar previsibilidad a distintas cosas, pero también fortaleza para que el sistema financiero internacional sepa que las condiciones por lo menos las vamos a poner en esta etapa nosotros, ¿no? Está bien, interesante. Beto, sos un referente a nivel nacional de Colina, el partido que de alguna manera impulsaste y te impulsó. ¿Cómo está hoy en día Colina, no es cierto? Porque por supuesto que sos un referente, pero amplialo a nivel país. Nosotros, en su momento, cuando se lanza la corriente y después cuando se decide constituir el partido, se decide como una herramienta para proponer que aquellos que sentían adhesión por el proyecto kirchnerista, pero que no se sentían contenidos en el PJ, puedan incorporarse y participar de la vida democrática desde algún elemento, como en este caso el Partido Colina. Nosotros somos, en importancia, hoy somos el tercer partido nacional, tenemos referencia, salvo en 2 distritos, tenemos personalidad jurídica en todos los distritos del país, tenemos muchos concejales, muchos intendentes, tenemos varios legisladores nacionales, hay un proceso de crecimiento y de consolidación del espacio que nos permite participar activamente de la coalición política en el marco del Frente de Todos, y estamos también ahora con el desafío de seguir creciendo, de seguir siendo una herramienta de contención para un montón de sectores que desean participar de la vida democrática, que se sienten incorporados por la identidad política que expresa el kirchnerismo y que toman este espacio como una herramienta para hacerlo también, ¿no? Está bien. Beto, ¿cómo fueron estos 4 años viéndolo del otro lado? Vos trabajando en tu lugar habitual, tengo entendido que es el ANSES, ¿no es cierto? El PAMI. El PAMI, perdón, en Neuquén Capital. Sí, yo soy empleado de planta del PAMI desde el año 98. Cuando terminé la gestión en diciembre de 2015 me presenté a mi puesto de trabajo habitual, donde yo soy administrativo. En esta etapa fui administrativo de atención al público en el sector de prestaciones sociales. Siempre hago esta salvedad porque se generaliza mucho en la política, ¿no?
Claro. Entonces en la política somos todos chorros, ¿no? Yo tuve el mismo rango jerárquico que José López. Fui secretario de Economía Social y José López fue secretario de Obras Públicas. Yo siempre digo que la diferencia fue que yo el 10 de diciembre me senté en mi laburo original, como tiene que ser, y otra persona que nos deshonró políticamente tiraba bolsos con dólares por arriba de un convento, ¿no? Creo que eso siempre, yo lo remarco mucho, no es hacerme autobombo, pero me parece que hay un montón de jóvenes, dirigentes y demás que, equivocados o no, pusieron mucho el cuerpo, o pusimos mucho el cuerpo, y injustamente se nos mete a todos en la misma bolsa. Y no hablo solamente de dirigentes del kirchnerismo, ¿no? Hablo de muchos dirigentes también de Cambiemos y de otros espacios que uno los ve que han laburado y que me parece que no es justo que se hagan esas generalizaciones que no le hacen bien a nadie también, ¿no? Porque si te quejas de los dirigentes políticos que tenés es porque no te has involucrado vos, tenés que involucrarte. Porque por ahí sos mejor y estás en tu casa esperando que el otro resuelva. No, los políticos son todos iguales, son todo esto. Bueno, involucrate, así transformás y funcionamos la política de tipo como vos. Creo que ahí hay un ejercicio ciudadano que es importante, porque siempre los políticos estamos bajo la lupa. Que está bien que estemos bajo la lupa, porque a nosotros nos gusta someternos al voto popular y participar. Pero la responsabilidad de construir una sociedad mejor no es solamente del dirigente político, es de todos. A ver, yo siempre digo, la obligación de levantarte la basura es del municipio, porque vos pagás los impuestos, porque el intendente en su plataforma de gobierno dijo voy a tener la ciudad limpia, eso. Ahora, la responsabilidad de que la ciudad esté limpia es de todos. Si vos después tirás los papeles de la vereda, tenés derecho a exigir, pero también tenés derecho a cumplir deberes. Y uno de los deberes es involucrarse. Pero digo, estos 4 años fueron, primero de mantener la militancia. Mantener la militancia activa. Bueno, con vos nos hemos encontrado varias veces en actividades con mucho respeto, siempre con participación y con presencia permanente en el interior de la provincia, charlando con compañeros. Mantener una estructura política siempre es difícil. Bueno, y en el ámbito laboral, la verdad que tranquilo, por supuesto que cuando asumieron las nuevas autoridades me puse a disposición. Me parece que haber sido viceministro de Desarrollo Social, a priori me brindaba una experiencia como para poder ofrecerla. No fue atendida, no fue aceptada. Bueno, son decisiones, por supuesto, me parecen lógicas. Pero también en esta etapa fue de mucha reflexión y de mucho análisis, de mucho replanteo también, ¿no? Y en esta etapa, bueno, creo que también eso sirve para tomar determinada experiencia y para ver cómo se encara una etapa que es distinta, una etapa que al menos a mí me encuentra con otro tipo de madurez política para la construcción, para los debates que se van dando, en otra tarea, en otro rol también. Pero también es importante mantener ese equilibrio, ¿no? Creo que es importante, ¿no? No, seguramente. Interesante lo que planteas. Recién mencionaste la militancia y quiero llegar a este punto. Lo tenía agendado, pero me diste pie. Tu trabajo en el interior de la provincia, principalmente en la zona centro. Sí. Lo vemos y es un punto que habla muy a favor tuyo. Has estado permanentemente recorriendo la zona centro y también has ido formando líderes que han competido y con muy buen resultado. Sí, la verdad que nosotros como Partido Colina tenemos mesas locales en 33 localidades de la provincia. Pero bueno, ahora me toca ser un dirigente del Frente de Todos y trato de vincularme con todos los sectores en toda la región de quienes forman parte del espacio, ¿no? En la zona centro hemos hecho un trabajo, la verdad que yo no hago juicios de valor sobre nadie. Nosotros hemos ganado algunas comisiones de fomento, algunos municipios que después terminaron siendo parte del oficialismo provincial. Son cosas que pasan, por eso digo, no hago un juicio de valor. Cada uno es dueño y responsable de sus propias decisiones, ¿no? Pero después hay dirigentes como el caso del intendente Mariano Moreno, un joven de 31 años, que la verdad que compitió en el 2015 y perdió por menos de 50 votos, y volvió a competir ahora y le tocó ganar. Y le tocó ganar en una situación bastante compleja, porque la verdad que la situación del municipio, seguramente estos días vas a tener una entrevista con él, porque quiere hacerlo público. La situación en la cual queda ese municipio es una situación caótica, desfinanciado totalmente,
con partidas presupuestarias que habían llegado, por ejemplo, para atender la emergencia hídrica, que de público conocimiento de Mariano Moreno, y 48 horas antes de la entrega de la gestión se patinaron 1,5 millones de pesos. Nadie sabe en qué. Están los cheques emitidos y fueron cobrados durante esos días, aprovechando la transición de gobierno, y no se destinó un peso a la emergencia hídrica. Entonces, lo que uno ve es que es muy difícil romper un estatus que está establecido. Hay muchos dirigentes jóvenes con mucha vocación de hacer, y cuando digo esto lo digo no solamente en la oposición, sino también en el propio partido provincial y demás, pero me parece que es necesario discutir, es necesario en Mariano Moreno que los sueldos de los funcionarios superen los 120.000 pesos, que un secretario de gobierno cobre 130.000 pesos. No, tremendo lo que dice. Sí. Que un concejal cobre 110.000 pesos, 105.000 pesos. Me parece que hay cosas que mientras es necesario que hubiera 600 planes sociales, de los cuales a priori en el primer relevamiento que hacen un alto número no era de la ciudad. ¿Cuál es el criterio para pagar planes sociales de 1.000 pesos y otro de 25.000? ¿Cuál era el criterio? Y hablo de Mariano Moreno porque hoy lo conocemos y vemos, porque estamos colaborando con la gestión y demás, pero me parece que es necesario hacer un ejercicio en ese sentido de seriedad, de control. Bueno, claro, seguramente lo van a charlar más profundamente con Javier. Sí. La verdad que es un tema interesante y por demás de preocupante. Y está muy bien que Javier tenga el respaldo. Vacaciones no gozadas, dirigentes que pidieron, funcionarios municipales que pidieron cobrar, el que menos pedía cobrar son 150.000 pesos de vacaciones no gozadas. No, es increíble lo que... funcionarios que viven acá en Zapala, se va a hacer público seguramente, pero me parece que hay que tener un criterio de sentido común. Es un municipio que está con muchas carencias, con muchas dificultades, y solamente en vacaciones no gozadas para los funcionarios había un compromiso de pago de 1.600.000 pesos, que lo está revisando ahora la auditoría que está colaborando con el municipio, que tiene abogados, que tiene contadores, que tiene escribanos, pero me parece que hay una cuestión de ética y de sentido común que cuando se haga público esto, que lo va a hacer público obviamente quien lo tiene que hacer, y va a hacer las denuncias que tenga que hacer, que eventualmente surjan, me parece que es importante poner en claro esto, porque no es justo lo que pasa, creo. No, se entiende perfectamente. Estimado Beto, han ido pasando los minutos, seguramente habrá muchísimos temas que quedarán para una próxima nota, y vamos a estar atentos como medio de prensa para seguir tu trabajo, tu actividad legislativa a nivel nacional. Pero permitidme dispensar estos últimos minutos a conocer un poquito más del Beto Vivero más íntimo, ¿no es cierto? Sí. Y yo, como medio de prensa, todos éramos mucho más jóvenes, y quiero preguntarte cómo fueron tus comienzos en la política. Yo la primera imagen que tengo es tu participación, no sé cuántos años tenías, ¿no? Con esto no te voy a preguntar la edad, en la Pueblada de Zapala, ¿no es cierto? La Pueblada de Zapala, sí. Que yo te veía en las conferencias, las charlas. Éramos tan jóvenes. Era el intelectual del grupo, lo digo con todo respeto. Y yo tengo 40 años. Yo militaba en los grupos juveniles de la iglesia en ese momento, y además estaba terminando la escuela secundaria en la noche. Viste que hay una etapa de la juventud donde muchos por ahí perdemos un poco el horizonte, y después cuando nos damos cuenta y nos acomodamos, bueno, terminé la noche, y la verdad que tanto en el secundario como en el grupo juvenil de la iglesia había mucha conciencia social, mucho compromiso social. Cuando se constituye el Frente de Trabajadores y Estudiantes, que fue el grupo que de alguna manera motorizó y comandó el corte de ruta y todo lo demás, yo me incorporo y empiezo a participar activamente, y termino siendo naturalmente uno de las referencias de tantas que había, ¿no? Creo que tenía 18 años, me parece, un poco más, me parece que tenía 22 años. Bueno, sí.
pero fue producto de esa expresión, digamos, grupo juvenil, básicamente el grupo juvenil de la iglesia, en el cual yo me involucré desde ese lugar y fue una experiencia realmente muy movilizante. Fue la antesala de una situación socioeconómica muy crítica, porque eso fue en septiembre del 2001 y en diciembre del 2001. Todo el mundo se acuerda de diciembre del 2001 porque explotaron las grandes ciudades del país. Pero no, la situación había empezado en abril, mayo en Tartagal, se había ido multiplicando en distintos lugares y acá en Zapala nos había tocado en septiembre, 31 de agosto al 8 de septiembre, un conflicto que había tenido más de un mes, una situación de desocupación bastante alta, bueno, todo lo que ya conocemos. Y la verdad que fue una experiencia, uno la analiza hoy sentado acá y con 40 años, yo hubiese hecho otra cosa, hubiese pensado la negociación política desde otro lugar, hubiese tal vez planteado que quienes encabezábamos ese proceso no podíamos articular o discutir o ser parte de la mesa de negociación política, tenían que ser otros compañeras y compañeros que tenían algún nivel de compromiso. Pero bueno, eso se dice 20 años después, ¿no? Es más fácil decirlo. No, pero está bien el razonamiento, el planteamiento y la reflexión que... Creo que fue una oportunidad perdida para Zapala, de vuelta, de las tantas, ¿no? Se entiende perfectamente. Beto, ¿y tu primera participación netamente política? No, bueno, yo me afilié al peronismo en el año 98, siempre participé, estuvimos participando mucho en ese momento de la campaña cuando Oreste González fue candidato a intendente en el año 99, y después la primera participación política fue en el año 2000, cuando fue la reforma de la Carta Orgánica, 2005-2006, que fui candidato y fui convencional para la reforma de la Carta Orgánica. Y ya unos días antes, cuando ya estaba terminado, renuncié porque asumí como delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia de Neuquén, delegación que se creaba en ese mismo momento, no existían las delegaciones de desarrollo social. Asumí el 11 de septiembre del año 2006, ahí. Tenía 26 años, 26. Muy bien. La verdad que fue una muy linda experiencia esa. Bueno, la familia Vivero, una familia arraigada, por supuesto, en Zapala y en el barrio Don Bosco. Sí, sí. ¿Qué significa todo ese sector? Y a ver, primero la familia, mis viejos son inmigrantes chilenos, la verdad que de toda la vida acá, yo muy orgulloso de ellos y la verdad que siempre tratando de honrar la historia de ellos también, ¿no? Y el barrio Don Bosco significa muchísimo. Ahora estos días que he estado bastante acá, la verdad que he tomado contacto con un montón de amigas, de amigos que por ahí me voy a tomar un mate o salgo, recorro. Ayer estuve viendo algunos amigos comerciantes de acá, pero en el barrio Don Bosco yo fui a la escuela 114, jugué al fútbol en el club barrio Don Bosco, participaba en la iglesia del barrio Janssen. Entonces esa integración social que había en el barrio me parece que tiene mucho que ver con la formación política. La gente que se involucraba, no sé, la memoria de don Lorenzo Alarcón y su participación en distintos lugares, en distintos ámbitos. Un barrio, yo creo que de a poco se han ido perdiendo la identidad y la lógica de los barrios con historia, ¿no? El barrio Don Bosco, el barrio Chachil, el centro viejo, el barrio Trasandino, barrios que tenían como esta lógica donde estaba todo medianamente integrado, vos podías salir a la calle, tu grupo de amigos, qué sé yo. Creo que eso también va formando. Yo, la mayoría de los amigos que hice en el barrio, todos tienen algún nivel de compromiso, de participación, y salvo alguno puntual, son todos peronistas. Entonces también es como que políticamente tenemos ahí una muy linda relación, ¿no? Bueno, creo que hemos desarrollado una muy interesante entrevista. Han comenzado a sonar los teléfonos. Beto, cierro con una pregunta política, social, que involucra a todos los argentinos. El presidente Alberto Fernández llamó a la unidad, la convocó. ¿Pensás que en algún momento la grieta que divide a los argentinos se podrá superar? Vos sabés que yo creo que la grieta es una realidad que nos va a seguir atravesando. Yo creo que no se va a superar la grieta. Pero la grieta creo que ni es tan sencillo de decir es la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas o entre macristas y kirchneristas, pero tampoco es tan
¿cómo decirlo? Tampoco es tan... profunda, ¿no? Tampoco es tan profunda en el sentido de los temas. A ver, en el tema de la pobreza, ¿estamos todos de acuerdo que no puede ser que en un país como este el 40% esté bajo la línea de la pobreza? Creo que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en que, por ejemplo, nuestros jubilados tienen que estar en mejores condiciones. Yo entiendo que haya que tener determinados criterios, pero es justo que un jubilado que gane 19.000 pesos porque tiene un auto que tiene 10 años de antigüedad no pueda tener acceso a los medicamentos gratuitos, no como una dádiva, sino como un derecho, porque vos aportaste toda tu vida. Incluso el que ingresó por moratoria, que dice no aportó, sí, aportó, por eso se le hace una moratoria, claro, previsional que se paga a través de AFIP y que tiene que pagarse todos los meses. Yo creo que hay presupuestos mínimos en una sociedad como es que todos tengan un plato de comida sobre la mesa, que todos tengan acceso a la educación pública, que todos tengan acceso a un sistema de salud de calidad, que el que está... Lula decía algo muy interesante. En una entrevista así le preguntaban a Lula cómo él había sacado de la pobreza a tantos millones de brasileros y demás, entonces, y cómo lo había hecho desde un estado tan burocrático y demás. Entonces Lula decía que hay que gobernar con espíritu de madre. Y la verdad que está buena la simbología, porque la madre puede tener muchos hijos, le va a dar una mano al que está más tirado de alguna manera, al que está en peor situación, pero no por eso deja de querer al resto. Y creo que en eso la grieta no existe. Pueden existir matices de discusiones profundas. Ahora, después hay una discusión de sesgo político, ideológico, cultural, que es histórica. Ya no diría en la Argentina, pero podríamos decir, en estos 219 años de historia, la Revolución de Mayo fue producto de una grieta. Estaban los que querían seguir siendo una colonia española a través de poner un rey, y estaban los que querían autoemanciparse, que fue la posición que terminó ganando. Unitarios y federales, digamos, ¿por qué Lavalle lo mató a Dorrego? ¿Cuál fue la tarea de Rosas? Y así, digamos, esa línea histórica siempre existió, y existió desde antes. Pero no quiero entrar en eso, un día lo charlamos más. La grieta es producto de posiciones políticas, ideológicas y de identidad cultural, social y demás, que existió desde siempre. Que yo creo que hay sectores muy antagónicos que nunca nos vamos a poner de acuerdo. El problema es cómo la dirigencia genera marcos de convivencia en esas diferencias. Claro. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema, muchos kirchneristas, que hay un núcleo duro que muchas veces es absolutamente extremista, y tenemos un problema en el macrismo, donde hay mucho dirigente también que termina siendo extremista. Y estos dos puntos siempre están pensando, estos cómo destruyen a este y este cómo destruye a esto, y en el medio no hay dirigentes que traten de, en la diferencia, construir consensos mínimos, consensos básicos que nos permitan avanzar a romper la otra grieta, que me parece que es la importante, que eso te decía al principio, creo, ¿no? Muy bien, Beto, excelente, ¿eh? Bueno. La verdad que interesantes los conceptos. Pocas horas para fin de año, desearte lo mejor en la gestión, también a toda tu familia el saludo, y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias por la disposición, feliz año para toda la comunidad zapalina, y seguramente nos veremos en breve. Gracias.